familiares. Y aquí tenemos a Patricia. Patricia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. ¿Tú también me escuchas bien? Sí, sí, aquí te estoy Bueno, escuchando chévere, perfecto. ¿Cómo estás tú allá en Argentina? ¿Cómo está el clima? ahí el clima, mira, dicen que mañana tenemos 2 grados, hoy fue un día hermoso, pero viene como un frío polar, creo que fue por las nevadas que hubo al sur de Argentina, así que mañana tenemos un golpe de frío, después va a ir otra vez subiendo la temperatura, pero bueno, estamos en invierno, así que bueno, hay que aceptar el clima, Sí, como es, ¿no? aceptar todo como es, como nos dicta las constelaciones familiares en su filosofía. Bueno, Patricia, bueno, aquí te he invitado para que podamos hablar y compartir acerca de este tema de las lealtades familiares, un tema bastante central dentro de las constelaciones familiares, un tema que dentro de las consultas, cuando uno constela, es un tema bastante recurrente, bastante presente, ¿no? Bastante central. ¿Tu opinión Sí, acerca de eso? ¿Cómo lo manejamos en este sí, momento? claro, justamente el tema de la palabra lealtad es lo que se pide en el sistema familiar, la lealtad a lo que es el ordenador del cómo funcionar como sistema, como grupo en esa familia. Y esta lealtad es inconsciente, por eso vamos a estar profundizando en qué nos pasa con esas conductas que queremos hacerlas diferentes y una y otra vez se repite, ¿no? Así que bueno, desde ya muchas gracias por convocarme para que conversemos sobre esto. Gracias a los que se vayan sumando en esta noche y bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes, según después nos vayan escuchando el vivo cuando quede grabado. Sí, correcto, ¿verdad que sí? Buenos días, buenas tardes y buenas noches porque va a quedar grabado, van a tener la oportunidad de disfrutar, profundizar en él y si tienen algún tipo de pregunta, comentario, pueden comunicarnos en la descripción del mismo en vivo o a nuestros respectivos Instagram que van a estar sumados dentro de la descripción del vivo cuando quede en la plantilla. Sí, bueno, Cuéntanos. bueno, Sí, cuéntanos. habíamos conversado de la posibilidad de invitar a quienes nos estén siguiendo que podamos hacer una meditación de inicio como para poder conectarnos con una energía que resuene en unidad, ¿no? En armonía, en integración. Y bueno, si te parece, comenzamos con eso y después nos vamos a desarrollar el tema. Perfecto. Hagamos esa meditación, Liliana. Bien, bueno, a quienes nos estén escuchando en vivo y después también cuando nos escuchen grabado, los invitamos a comenzar conectándose con la respiración en el lugar que se encuentran, con los pies apoyados bien en contacto con el piso, con la tierra. Cierran sus ojos y comienzan a entrar en conexión con la respiración. Cada uno a su ritmo, lento y profundo. Nos vamos dando este momento de conexión con nosotros mismos, con todo el universo que respira al mismo ritmo con nosotros. Prestamos en este momento atención plena, presente, a cómo esa respiración nos está conectando con la vida en este momento, con ese regalo de la vida. Y entramos en conexión con esos pies que están en contacto con la tierra y nos damos cuenta que somos parte de Gaia, pero a su vez estamos conectados con el cosmos, esa conexión con la madre y el padre a través de la respiración. Vamos a sentir que desde nuestros pies crecen como raíces, como ese
árbol que es capaz de crecer en la misma proporción en que sus raíces crecen. Y al entrar en conexión con esas raíces, podemos entrar en contacto con esa tierra y le decimos, vuelvo a ti para sanar. Y luego en contacto con esa respiración que entra y sale a través de nuestro centro, del pecho, del corazón, vamos a sentir que de ahí se expande una energía desde el corazón y decimos, yo soy expansión. Y luego entramos en conexión con el cosmos y miramos y extendemos nuestras manos y decimos, me conecto con la sabiduría del universo en todo momento. Y que esta sabiduría fluya a través de nosotros que estamos haciendo este live, para que lo que hoy tenga que ser manifestado como mensaje salga a la luz, se exprese a través de las preguntas, a través de lo que explicamos, que esto sea un resonar de conciencia para todos los que nos escuchan. Los invito a entrar en conexión con ese sistema del que somos, del que todos somos parte. En primer lugar, la familia que nos dio la vida, y luego ese sistema social que también nos contiene. Como todo sistema tiene su modo de funcionar, tiene sus leyes y sus mandatos que nos piden que las cumplamos. Esto organiza y hace funcionar al sistema. En este momento también le damos lugar a la energía de cambios y de transformación, que a lo largo de las generaciones han venido a este sistema a transformarlo. Honramos a todo, lo instituido que quiere preservarnos y lo instituyente que quiere renovarnos. Dos fuerzas que parecen contrarias, pero que es necesario integrarlas. Las honramos y le damos un lugar en nuestro corazón. Todo tiene derecho a pertenecer. No son ni buenas ni malas. Ambas son necesarias. Trabajan en pos de la vida. Abracemos en nuestro corazón a ambas fuerzas en reconciliación, y esto nos permitirá vivir en este planeta en armonía con lo que sea sano para nosotros. Lo que deseo conservar de lo que me dieron y lo que me permito cambiar para crecer y renovarme. Volvemos a hacer una inspiración profunda para volver al aquí y ahora. Movemos manos y pies para entrar en contacto con este presente y nos predisponemos a escuchar y a participar de este live sobre las lealtades familiares. Muchísimas gracias, Patricia. Hermosa, hermosa meditación. Y bueno, nos conecta con esa expansión y la expansión de que somos dentro de un sistema, ¿no? Y creo que eso es súper importante, reconocer cómo somos parte de un sistema vivo, de ese árbol del cual pertenecemos, que tiene sus pros y sus contras, tiene sus frutas dulces y sus frutas amargas. Sí, exactamente. Espero que todos hayan podido disfrutar de la meditación. De todas maneras, todo queda grabado y pueden volverla a hacer cuando gusten o deseen. Exacto. Bueno, empecemos entonces, entremos en materia en relación a lealtades familiares. Hablemos un poco de qué son las lealtades familiares, de qué se tratan las lealtades familiares. Bueno, como decía en parte de la meditación, todo sistema necesita funcionar en una manera cíclica,
¿no? Y ese funcionamiento, como que fuese cual máquina y sus engranajes, tienen un funcionamiento en base a leyes que organizan la convivencia, el funcionamiento, lo que está permitido, lo que no está permitido. Esto a lo largo de las generaciones, muchas cosas se transmiten y se preservan, pero también hay otras fuerzas que le llaman instituyentes, que son las fuerzas del cambio, que de una generación a otra, ya sea miremos el ámbito familiar o el social, hay fuerzas de cambio, ¿no? Que también lo podemos asociar a astrología, ¿no? Y estos cambios generacionales que hace, por ejemplo, el planeta Plutón, y Urano. lo que Urano también, que es el gran generador de los cambios, ¿no? Y Mm, estaríamos hablando de Saturno, que es el que conserva, ¿no? Los mandatos y lo que debe preservarse en el tiempo, ¿no? Él es el señor del tiempo también. Entonces, y él trae ese orden a nuestras vidas. Pero bueno, siempre tenemos que ver ahí cómo no irnos a uno u otro extremo para estar en armonía o en lo que sería lo saludable. Entonces, la lealtad, la palabra lo dice, es algo que nos pide ser fidelidad mm, en el tiempo, mm, ¿no? Cumplir, que lo que se dice se haga. Y esto no es, nos lo dicen de manera explícita y lo recibimos también de manera implícita. Y mm. como toda ley, ¿para qué está? Para ser cumplida. Entonces, nos pasa que quizás proyectamos querer hacer tal cosa de tal manera y resulta que después en los actos nos sale algo muy diferente, ¿no? Y ahí es donde nosotros los terapeutas miramos y trabajamos con el acto que está mostrando lo diferente a lo que quiere hacer el consultante y está siendo parte del conflicto. Ahí hay una lealtad, hay algo que Mm. inconscientemente lo está haciendo actuar diferente. Sí, ese punto yo creo que es bien, bien valioso. Bueno, valioso todo lo que estás comentando, pero esta parte final en el aspecto del aspecto inconsciente de la lealtad, ¿no? Mm. Que yo creo que ahí es donde está el punto clave para poder hacer el cambio, ¿no? Y generalmente tenemos comportamientos, actitudes que no nos convienen o que se han vuelto repetitivas y no sabemos cómo detenerlas, ¿no? Eso yo creo que es un punto que caracteriza a estas lealtades inconscientes, ¿pues? Porque como que vemos esa pulsión, ese comportamiento, lo repetimos y no encontramos como de qué manera frenarlo o por cuáles son esas razones o causas por las cuales estamos actuando comportándonos, asumiendo ciertos comportamientos que evidentemente estamos hablando de comportamientos que no nos enriquecen, que no nos favorecen, que no nos ayudan a expandirnos justamente, ¿no? Entonces ahí estamos frente justamente a las características de una lealtad familiar, de algo que estamos siendo, eh, eh, estamos actuando por la familia, ¿no? Entonces, sería interesante empezar a ver como todas esas diversidades de forma en que se manifiestan las lealtades, ¿no? ¿Verdad? ¿Nos Sí, puedes dar algunos ejemplos en ese sentido y bueno, empezar a ampliar todo este mundo? una lealtad que justamente lo trabajaba en una consulta el viernes, una lealtad frente al programa de carencia. Eh, Le movilizaba a este consultante una sensación como de dolor, envidia, molestia, enojo, cuando alguien prosperaba o le iba mejor económicamente. Pero ¿qué es lo que qué es lo que había recibido de su sistema familiar? Que los ricos eran personas de poco fiar o Mm, que no eran buenas mm, personas, mm, que el que ganaba fácilmente el dinero seguramente no era por un buen camino, que pobre pero honrado, ¿no? Entonces estábamos revisando y utilizó un espejo de una situación, de una persona,
y dijo, creo que este es el tema que tenemos que trabajar hoy en Constelación, donde yo Mm, quiero, a través de la profesión que logré terminar, permitirme crecer, escalar, digamos, ascender a nivel cargos jerárquicos dentro del lugar donde trabajaba y también permitirme prosperar, no tener ese límite que tuvieron en mi familia. Entonces, cuando revisábamos, nadie en la familia había logrado, bueno, terminar, sus padres habían estudiado, pero no habían terminado la carrera universitaria y siempre estaba principalmente del lado del padre, que es el que nos da la energía de profesión, ¿no? Esta cuestión de siempre remarcar que la abundancia o la soltura económica, que eso no era para ellos o que nunca correcto. estuvo como que no, en la familia no, y encima era todo desde el lugar de la queja a que todo sale caro, que nada alcanza, como un refuerzo permanente, ¿no? Y ahí estaríamos viendo cómo esta consulta estaba repitiendo la historia del sistema familiar y que a esto que repetimos se llama buena conciencia. Es como que Es- estaríamos haciendo para el sistema las cosas correctamente. Así se armó una idea, esa idea se le sumó emociones y esa idea tomó fuerza de creencia limitante, condicionante y se instaló que la pobreza era algo que regía o ordenaba la convivencia de ese sistema familiar. Y quien quizás logró crecer algo o mejorar económicamente no era buen visto, ¿no? Entonces ahí aparece lo que Correcto. sería la mala conciencia. Mala conciencia se le llama dentro de constelaciones a aquel que se le ocurrió hacerlo diferente y por eso fue como expulsado, rechazado, mal visto, como que de qué manera habrá conseguido ese dinero o crecer o prosperar, ¿no? Entonces está este dolor de la exclusión que hace que esa mala conciencia pesa tanto que a veces lo que se consigue no se puede disfrutar o lo que Ujú. se quiere conseguir cuesta muchísimo esfuerzo hacerlo y siempre hay una culpa si uno lo logra. Entonces, esta dinámica entre buena y mala conciencia hace a este tironeo de las lealtades familiares. Lo mismo lo podemos ver en, bueno, la dinámica de pareja. La persona quiere vivir Correcto. de tal manera y hay una repetición del modelo, porque así se entendía que era vivir en el amor, soportando eso, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos que estoy citando de lealtad. No sé si Excelente. te viene a la conciencia alguno de tus consultas que podamos complementar con estos, es decir, la economía, Sí. las relaciones. Sí, es importante. Sí, quería una cosa también que quería complementar sobre el ejemplo muy interesante que hablas de carencia, ¿no? Porque es un ejemplo muy bueno, porque por un lado vemos el tema de la lealtad a la carencia y además de que se hace lo que se quiere lograr, se hace con mucho esfuerzo, también cuesta mantenerlo. Otro tema es mantener ese flujo económico, lograr que se amplíe porque efectivamente si logramos eso, si logramos esa estabilidad, logramos ese flujo, estamos en mala conciencia y el sistema lo registra como que no, esto no está bien para nosotros, ¿no? Y ese concepto, y también me gustó mucho este ejemplo porque también permite explicar lo que es la buena o mala conciencia desde la mirada de las constelaciones familiares, ¿no? Que justamente la buena conciencia puede ser justamente tenemos que ser pobres, tenemos, Ujú. eh, tenemos que estar unidos a la carencia, a la falta. Entonces, de repente la palabra buena conciencia, tú dices, bueno, eso es buena conciencia, sí, porque es el tema o es la manera como Hellinger lo explicó. De repente ahorita tendríamos que actualizar esos conceptos, ¿no? Pero es hacerle entender a las personas la idea de que es esta fidelidad a algo y que necesariamente no es nada, no necesariamente tiene que ser bueno. Por ejemplo, también esa fidelidad que
vamos a conseguir el dinero, pero a lo mejor lo vamos a conseguir de manera ilícita, ¿no? O sea, de las formas lícitas, las formas que implican un elemento de disciplina, de organización, de planificación, no existen dentro del sistema, sino que lo hacemos a través de lo ilícito, haciéndole daño al otro, pero es lo que en lo cual nos hemos encauzado. Entonces, ir hacia otra manera implica un cambio de conciencia, implica tener esa mala conciencia para decir, no, no quiero hacer esto. Entonces, también el tema de las relaciones es muy interesante porque también, por ejemplo, una lealtad interesante es cuando hay estas parejas no disponibles, ¿no? Entonces, generalmente puede haber una lealtad donde hubo estas carencias a nivel de relaciones de pareja y lograr una pareja estable, una pareja donde haya una complementariedad, una reciprocidad, no es algo que se entendió en el sistema, sino que, bueno, las parejas venían, estaban un rato, se iban, entonces estaba que, bueno, tuvimos el hijo, tengo que criar el hijo solo, entonces esto es una cosa que se ha ido repitiendo en el sistema, y bueno, tenemos allí muchas mujeres solas, criando a hijos solas también, pues entonces hay entonces cuando la persona quiere tener su pareja, quiere formar una familia donde haya estabilidad y donde haya pues una eh, espacio de contención emocional, se le hace muy difícil, porque todo en su sistema ha sido el tema del abandono, el rechazo y la soledad, y entonces hay este proceso donde hay que tomar conciencia y hay que hacer ese proceso de reprogramación. Claro, sí, y justamente también en esta situación, ya lo expresaba hace tantos años atrás cuando diseñé el proyecto Mujeres con Valor, que les decía que no vale solo hacer estos cambios sociales de la validación de los derechos, como decir en cuanto a la violencia de género, con solo decir cuáles son los derechos igualitarios entre hombres y mujeres, eso no basta para el cambio social, porque las programaciones inconscientes que recibimos hacen que hoy, por más que la mujer quizás tenga una profesión, tenga un ingreso económico que le permitiría tomar decisiones de independencia ante una relación disfuncional, las mujeres permanecen en el lugar, sosteniendo ese tipo de vínculos, y cuando se estudia la historia de esa mujer es que viene de un sistema familiar donde había violencia entre hombres y mujeres. Entonces, por más que hoy están los derechos ya más validados, la mujer se sostiene económicamente, hay una resistencia a soltar esa relación en muchas mujeres, conservan la relación aunque es violenta, y ahí no estaría la excusa de que se tiene que quedar porque no tiene cómo sostenerse económicamente, como nuestras Ujú. madres o abuelas del pasado. Entonces, ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué la hace quedarse ahí, no? Hay una fidelidad inconsciente a que hay que conservar esa institución matrimonio, y la familia, bueno, miles de excusas pueden surgir, como decir los niños tan pequeños, no quiero dejarlos sin padre, pero lo que se sostiene es la dinámica de violencia, que cuando empiezo a armar el árbol y estudio el historial hacia atrás de la psicogenealogía de esa consultante o consultante, eh, ahí aparece que la dinámica de funcionamiento en la familia era a través de víctimas y perpetradores, víctima Ujú. y sometedor, ¿no? La dinámica de violencia, la mujer quedando en lugar sumiso, soportando eso, y bueno, en el siglo XXI la persona que llega a la consulta trae el problema y está claramente ahí la repetición, ¿no? Entonces, hacerlo diferente cuando queremos generar un cambio, que sería la fuerza instituyente, siempre desde la mirada de constelaciones tenemos que hacerlo desde un lugar que nos permita pedir el permiso, ¿no? A ese sistema para hacerlo diferente, para que no quede ni mala conciencia para el sistema ni para nosotros. Que
que haya ese derecho a cambiar porque honramos a ese sistema y le pedimos el permiso y le hacemos entender por qué es necesario ese cambio que ellos en tiempos pasados no tuvieron la posibilidad de hacer, porque seamos muy conscientes, las cuestiones de terapia se están hablando ahora, antes esto no estaba disponible. Exacto. Sí, rescato varias cosas súper interesantes de tu planteamiento. Uno que, a pesar de que en algunos países ha habido bastante avance sobre el tema de legislación para dar equidad, dar igualdad, dar una ponderación mejor a ciertos oficios tradicionalmente utilizados por la mujer, estas lealtades siguen operando en el inconsciente y de ahí es tan importante ese tema del trabajo terapéutico, que también es pues otra parte de tu planteamiento que rescato y que quisiera ampliar, que es una dicha tener ahorita las posibilidades de tener estos herramientas terapéuticas que permiten no solamente sanar a ti, sino sanar a tu árbol, ¿no? Un poco en un artículo que leí hace mucho tiempo, decía que parte también de las evoluciones terapéuticas que hemos tenido al pasar de los tiempos es que antes o hace unas décadas atrás las terapias se centraban solo en el individuo y poco a Mm, poco han empezado a evolucionar para tocar los sistemas donde obedecen ese individuo y entender cómo al obedecer o pertenecer a ese sistema también tiene que ser sanado, ¿no? Y somos sí, como pues ese elemento de palanca que al cambiar nosotros cambiamos también el sistema, cambiamos la forma en que ese sistema se ha ido organizando, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del mundo terapéutico, y ahí la importancia del acompañamiento, ¿no? Y también de la mirada compasiva ante nuestros antepasados, entendiendo que no tuvieron esas herramientas y esas posibilidades que tenemos ahorita actualmente nosotros a través de estas herramientas, además de todo el desarrollo tecnológico que ahorita disponemos, que nos permite pues hacer este tipo de actividades, donde podemos a través de un live, a través de un video corto, poder difundir información que permita esa expansión de conciencia y ese cambio de mirada, ¿no? Entonces, sí. bueno, en ese sentido yo creo que sería interesante seguir, empezar a explorar un poco más acerca de qué formas o de qué maneras podemos ampliar esa reconciliación. Muy bien lo decías tú y me encantó, que es lograr a ese proceso de no irnos a la otra polaridad que sería la mala conciencia, sino encontrar ese punto de reconciliación, de reconocimiento en ese sentido. ¿Qué nos aportas en esa dirección, Patricia? Claro, ahí mientras conversabas iba como haciendo un recorrido de la historia de cuándo la psicología era más individual y cuándo pasó a ser más sistémica. Y bueno, hay un aporte muy importante que hizo Freud a finales del 19, comienzo del 20, que fue descubrir lo del inconsciente y la terapia del psicoanálisis, que en ese momento estaba ocupándose de tratar o trabajar con una problemática muy de ese momento que era la histeria, ¿no? Eran los síntomas, eran como las locas del momento para la sociedad, ¿no? Y él se ocupó de trabajar con ese síntoma que se manifestaba, ¿no? Pero luego, ya entrado el siglo XX, donde él siguió desarrollando y profundizando su teoría, porque era un gran investigador y se dio marchas y contramarchas muchas veces a su teoría y volvía hacia atrás y decía que el tiempo pasado lo nombraba así y ahora descubrió que era así porque los mismos casos clínicos le iban dando la teoría, ¿no? Pero después llega un evento social, por eso digo que también tenemos que poner aquí el sistema social como organizador de situaciones que nos hacen cambiar como comunidad, ¿no? Ujú. Y la Segunda Guerra Mundial eh, hizo que se tuviese que revisar la psicología también, al ver que había problemáticas que surgían en los seres humanos desde eventos traumáticos. Y como fue muy intensa el daño que hizo el humano hacia el propio humano con esas dos guerras, ¿no? En el siglo XX,
es como se replantearon las terapias también hacia lo sistémico. A partir del 1950 para aquí es donde empezó a trabajarse con esta mirada del todo. Ujú. Lo gestáltico también tuvo mucho lugar, la parte en el todo en la parte, y aquí es donde podemos entrar a conectar la psicogenealogía y las constelaciones familiares con esa mirada holística, integral, y podríamos ver cómo un hecho tan traumático como una guerra hizo revisar las terapias para ver cómo acompañar a salir del trauma de posguerra a los que quedaron, a los sobrevivientes, ¿no? O a los Ujú. familiares que perdieron a otros seres amados. Ahí también podemos ubicar a Víctor Frank, que también Víctor. desarrolló la logoterapia, donde él pudo compartir como médico, psiquiatra, esto de lo que en un hecho tan traumático podemos encontrar nuestra razón existencial, ¿no? Y él perdió a sus seres amados y todos los días era como vivir como el último día de su vida, pero Ujú. encontrándole un sentido por el que seguir Un con vida. sentido. Y luego, bueno, al salir con vida de todo ese hecho tan traumático, ese genocidio tan grande, bueno, él desarrolló esta terapia para muchos pacientes que necesitaban encontrar su sentido de vida. Entonces, digo que un hecho traumático de nivel social hizo que la misma psicología se revisara en cosas que necesitaban mirarse desde otro lugar, y ahí entra esta mirada del individuo dentro del sistema. ¿Qué de eso que el sistema familiar y social le aportó es parte de la crisis? Y la terapia sistémica dice que cuando uno de los integrantes, una de las piezas del sistema cambia, todo el sistema cambia. Por lo tanto, aquí me tomo de lo que dijiste, que no solo que sanamos nosotros, sino que cambia todo nuestro sistema. Hay una movilización de liberación, siempre se lo digo a la mamá, la sanación de la madre, la liberación de su descendencia, pero también todo nuestro sistema familiar hacia atrás recibe ese orden que nosotros estamos haciendo, recibe ese recurso que nosotros estamos ahí construyendo o elaborando en ese conflicto, y, y es como que poder reconciliar esas fuerzas y pedir el permiso para poder cambiar lo que hoy no está funcionando en nuestra vida o necesita ser de otro modo para los tiempos actuales. Si nosotros lo hacemos desde honrar, no patear el tablero o el hormiguero, Ujú. ¿no? ¿Qué sería esto la mala conciencia? Honrar lo que nos dieron y pedir permiso para hacerlo diferente sería el camino del medio que nos pone en paz con la historia y nos permite escribir nuestra propia historia. Sí, creo que es súper importante poder reafirmar y ampliar sobre esa mirada de ese punto medio, ¿no? De ese espacio de reconciliación y de conexión entre esas dos polaridades que se manifiestan en esas circunstancias, ¿no? Y es parte, pues, de ese proceso de crecimiento que nos da las constelaciones familiares y otras técnicas que buscan de algún modo ese proceso de reconciliación y esa conexión con ese nudo para justamente desatarlo y liberarlo y poder generar un espacio de mayor orden, de mayor armonía y ecuanimidad y de hecho encontrar pues ese sentido de vida. Nombrás a Víctor Frank y de verdad que es un ejemplo admirable de transformación, de alma resiliente, ¿no? Con todo ese proceso y ese libro tan maravilloso que describe ese sufrimiento que él vivió en los campos de concentración y cómo transmutó y transformó todo esto, ¿no? En un servicio a la humanidad. Yo creo que también un poco, también Bert Hellinger, también digo que viene también a compensar todo ese dolor de la Segunda Guerra Mundial y todo eso que también generó Hitler, pues, como alemanes en tal sentido, ¿no? Y así como él, está Hammer también, entonces yo digo que han sido personas que han venido como de algún modo a compensar tanto dolor y tanto sufrimiento que se generó en esa Segunda Guerra Mundial, que es algo que estamos nombrando acá. Pero bueno, Sí, retomando el tema de las lealtades familiares, es un
tema donde central acá en esta conversación que nos permite pues reflexionar acerca de todas esas actitudes repetitivas, de todas esas cosas que nos obstruyen, que nos dificultan, porque a veces no solamente son comportamientos que nosotros tenemos, sino situaciones que se nos presentan de manera recurrente. Entonces es como que algo recurrente que aparece de la nada, pero aparece y volvemos a estar en una misma circunstancia, en una misma situación. Y resulta que estamos enfrente de una repetición familiar, estamos frente a un hecho que no fue visto en otra generación y que necesita ser visto, reconocido y valorado en esta experiencia y reconciliado. Entonces es un parte de lo interesante, pero también de lo misterioso de las lealtades familiares invisibles, ¿no? Que son como esos acuerdos no verbales que se van transmitiendo de generación en generación y que se van cada vez cosificando, ¿no? Entonces, por un lado, hay que comentar, ¿no? Que quisiera comentar para que las personas supiesen que incluso en la lealtad familiar puede estar viajando hasta 7 generaciones. Entonces, te podrás imaginar todo lo complejo que puede ser esto, pero gracias a terapias como la genealogía y las constelaciones familiares, encontramos en ellas respuestas para ir solventando situaciones tan complejas y que pudieron suceder tanto tiempo atrás. 7 generaciones hay que verle la cara. Pero quienes estamos en esto sabemos que es cierto, que es posible y que hemos tenido la oportunidad pues de conectar con ese campo morfogenético, morfológico. Podemos empezar a conectar con toda esa información para ser develada. Hay algo que también está dentro del mundo de las lealtades familiares, está el tema de los secretos, ¿no? El mantener ciertos secretos. Eso también es una forma de lealtad, ¿no? Es cuando algo fue muy vergonzoso o motivo de exclusión social por el ámbito social o la circunstancia social que había en ese momento, se vuelve pues una lealtad a mantener ese secreto, ¿no? Y luego ese secreto se va cosificando allí, se va convirtiendo pues en situaciones repetitivas o enfermedades o incluso accidentes repetitivos que pueden experimentar las personas. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo lograr, cómo superar esas cosas? Bueno, el primer paso es mirar la repetición. La repetición es la manifestación del inconsciente que está pulsando ahí, hablando, para que nosotros miremos esa repetición y podamos entender que allí falta un orden, una integración, integrar un excluido, pedir la posibilidad de cambiar algo que antes se hizo de este modo y nadie lo vio o pudo plantear el cambio, y que poder abrazar la repetición y llevarla a un espacio de terapia nos permite empezar a hacer como nuestro propio camino, ahí empezar a tomar ese libre albedrío y en vez de enojarnos con la repetición, mirarla y agradecer que está siendo manifestado para hacer algo diferente. Y ahí comienza el camino de transformación en la persona que lleva ese tema a una constelación o a su terapia para decir, a ver, ¿qué me pasa aquí? Que cambio de nombre, pero siempre repito la misma forma de posicionarme en las parejas o en mi lugar de trabajo o en la manera que manejo la economía. Es como que estoy por dar un salto de crecimiento y algo se rompe, algo se pierde y vuelvo a ir hacia atrás en esa posibilidad de crecer económicamente. Bueno, ¿cuál será esa traba que yo me autoimpongo, ¿no? Inconscientemente para ser igual que ellos, porque crecer, prosperar sería como salirme del sistema, ¿no? Y acá lo que tenemos que entender es que en lo muy prehistórico, salirnos del sistema era muy peligroso porque fuera de la tribu había animales salvajes, había otras tribus peligrosas, entonces había una tendencia a la fidelidad y al quedar dentro, cuidados, ¿no? Y eso simbólicamente, ya mirándonos desde la corteza cerebral que hoy tenemos, que es el mundo lógico y del lenguaje, ya ese cerebro
esto de mantenernos juntos y haciendo lo mismo sería la lealtad, ¿no? Porque si yo me salgo de ese modo de funcionamiento sería como salirme de la tribu y fuera de eso el sistema interpreta que podemos correr el riesgo. También Riesgo. tiene un sentido de preservarnos. Por eso decía hoy en la meditación, ¿qué de lo que me dieron es sano preservar? ¿Y qué de lo que me dieron es necesario cambiar para hacer ese salto cuántico, ¿no? Ahí es donde tenemos que plantearnos esa posibilidad y abrir el campo para hacer ese movimiento, pero cuando es desde el lado de la honra y la reconciliación a cómo nos pudieron pasar la vida, eso es aceptado y el consultante hace el cambio y se queda en un estado de paz y liviandad. Correcto, excelente ese ejemplo, porque es un ejemplo muy ilustrativo acerca de el sentido de la pertenencia, ¿no? Porque efectivamente, si nos vamos al pasado, a esos hombres de la caverna, el hecho de salir de esa tribu, de salir de ese vínculo, representaba no solamente peligro, sino sencillamente morir, ¿no? Morir en el intento, ¿no? Y bueno, todo eso está en nuestra memoria reptiliana, por eso también se le llama conciencia arcaica, ¿no? Una Ujú. conciencia antigua, vieja, ¿no? Entonces, bien interesante porque también lo podemos abordar desde el punto de vista antropológico, cómo se van formando esas lealtades y que al final de cuentas, y esto es importante resaltarlo, porque a veces las personas están muy molestas con eso que están mirando, con eso que logran ver, con eso que se repite y con eso que logran ver. Pero realmente es la pulsión del sistema en su preservación, es sus Sí, necesidades de preservarse, porque así se han mantenido, así han logrado sí, su espacio de pertenencia y su lado de salvación, de preservación. Entonces, es entender que eso también tiene una razón de ser y que hay que un poco reconciliarse con eso que ha ocurrido. Es importante lograr ese espacio de reconciliación con eso que se está repitiendo y empezar a tener una mirada más compasiva sobre esa experiencia. Aparte de los aportes que hacemos acá, entendemos que hay cosas que hay que llevarlas directamente a terapia, pero un poco para ir entendiendo también, teniendo una mayor comprensión de que las lealtades son parte de esa necesidad del sistema de preservarse y poder subsistir, ¿no? Como mm, tal. Y creo que es súper importante alcanzar ese nivel de reconciliación. ¿Qué tip o qué herramientas le puedes brindar al público acerca de ese tema de la reconciliación, de ese trabajo de la reconciliación? sí, la reconciliación es una forma de mirar y, y tiene que ver con poder abrir la conciencia y ampliar el horizonte y soltar los juicios en relación a lo que ocurrió en ese Mm, sistema hacia atrás que nos terminaron con ese hecho pasando la vida. Ahora, exacto. en ese hecho seguramente hubo dolores, hubo resentimientos, hubo no dichos. El otro día lo decía en el podcast que tengo sobre el tema del miedo al que dirán. Y lo decía ahí en el diálogo con Laura que hacemos este podcast, de que tenemos que mirar también en una constelación cuál habrá sido el secreto del que no se debe hablar, que hay tanta importancia en este sistema de cuidado con lo que van a decir de vos, cuidado Mm, con lo que estás mm, haciendo porque van a hablar. Entonces ese miedo al que dirán no es solo un cliché ahí resonando, también puede ser un síntoma de algo que no debe salir a la luz, que no debe ser mm, dicho, porque hay algo muy vergonzoso hacia atrás. mm, Y en cuanto a los secretos, que también es como que hay una lealtad a que no debe salir a la luz, estos secretos a veces tratan de manifestarse a través de los síntomas que la persona puede mm, traer y ahí es importante entender que el secreto que ese sistema tuvo hacia atrás no se juzga, se lo deja con ellos, ¿no? Y no se lo censura, ni se lo calumnia, ni se lo juzga, eh, que tiene que ver con
con que algo pasó ahí, de la manera en que la dinámica de la relación ahí se dio, y no nos corresponde cuestionar ni juzgar lo que ahí pasó, Ujú. sino decir, esta carga, esta situación la dejo con ustedes, honro la vida que me pasaron, pero ya no cargo con esto, ¿no? Porque a veces me recuerda una constelación que hice donde yo estaba cargando el programa de deudas de mi abuelo, y eso me Ujú. hacía a veces tener complicaciones que justamente hacía lo contrario, como de llevar un orden en todo lo que sea, los papeles, la economía, y que a veces pasaban situaciones en las que me involucraban, que yo decía parecería lo contrario a lo que hago, ¿no? Y, y esto, poder entender, dejo con vos, abuelo, esta situación, no es mi responsabilidad, y me libero de esto de aquí en adelante, ¿no? Y es un peso muy grande que uno a veces toma inconscientemente o recibe como legado, y lo carga para compensar a las víctimas que sufrieron ese proceder inadecuado o incoherente de alguien de nuestro sistema. Sí, Entonces, hay muchas cosas que podemos desde el síntoma poner en el campo para empezar a trabajar la liberación. sí, correcto. Sí, esto, básicamente también se expresa en el cuerpo con esa sensación de pesadez, de dificultad, y que es interesante en lo que nombrabas, porque es este tema de que haces y haces y haces y resulta todo lo contrario, ¿no? Y resulta que Mm. no tiene que ver con nosotros, sino con esa fidelidad o esa vibración que estamos teniendo allí. Yo quería también resaltar que parte de esa conexión que tenemos también sucede por algo, ¿no? Y hay parte de una historia ahí que también hay que reconocer, y también un aprendizaje que tomar, que yo creo que esto es también un punto importante de poder resaltar, porque justamente en ese proceso también de liberar la lealtad, entonces es necesario hacer como una especie de cambio, ¿no? Y parte de ese canje es como ver el aprendizaje, ver los dones que hay Ujú. allí, pero también asumir que ya no te pertenece, y que esto es algo que la otra persona, en este caso en otros niveles de conciencia y de que en esos o en esos niveles de conciencia lo podrá resolver de una mejor manera, ¿no? Haciéndose cargo y teniéndonos a nosotros como también como ese nuevo referente de cómo se pueden hacer las cosas de forma diferente. Correcto. Sí, 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 claramente. Eh, y esta posibilidad de que nosotros podamos encontrar el camino de liberación, no cargar lo que otro hizo desde su, desde su ignorancia quizás, ¿no? Exactamente. O de cómo se dieron las situaciones, porque no estuvimos ahí como para recortar la situación y juzgarla como bueno o malo. Por eso digo que la reconciliación es una nueva conciencia más abierta y libre de juicios, donde a ese hecho no le ponemos ni bueno ni malo. Le decimos esto pasó, de la manera que pasó y bajo el orden de quienes generaron esa conducta, y bajo cómo se dio en la organización de ese sistema en ese momento, pero que nosotros llegamos después y no nos corresponde cargar con la responsabilidad, y ahí decir, dejo con ustedes esta responsabilidad y esta carga, porque no fue provocada por mí. Es uno de los caminos de liberación que, que bueno, es maravilloso sentir en el cuerpo el cambio que ocurre cuando damos ¿no? la toma de conciencia de por dónde. El sábado trabajaba con el grupo que hizo el taller Sanar Amando a mi niño interno, y cuando se dieron cuenta que podían liberarse de todas aquellas cargas que habían tomado de sus padres, que hacemos también esto por amor ciego y fiel a ellos para que vayan más Mm. livianos, decían esto, en ese ejercicio sistémico, soltar algo que había tomado como niño pensando que esto era mi responsabilidad, ordenarlo, resolverlo, ¿no? Entonces también ahí esa fidelidad a, a agradar
a esos papás, a que se Ujú. sientan felices con nosotros, también puede haber ahí una lealtad, ¿no? Que, que nos hace seguir de grandes ocupando ese lugar o cargando con cierta responsabilidad que la tomamos inconscientemente cuando éramos muy pequeños. Así que es muy amplio de Sí. dónde puede darse esta lealtad. Exactamente, es un tema amplio. Bueno, ya vamos a ir cerrando, ya Sí. estamos en el proceso de llegar a la hora. Aprovechamos a las personas que están conectadas si quieren hacer algún tipo de pregunta para que nosotros, pues, ya sea mi persona o Patricia, la respondamos. Y bueno, vamos a ir ya empezando a hacer como este cierre y qué bueno que ya llegamos como a esta etapa de la reconciliación, que es como esa etapa de solución del proceso de la lealtad, como es esta etapa de encontrar esa forma de disolver eso y poner como lo que llamamos en las constelaciones o la filosofía de las constelaciones, poner un orden, ¿no? Poner una nueva Sí, manera de hacer las cosas. Y eso es parte también de ese aporte que quienes trabajamos en esta área hacemos y quienes ayudamos a otras personas hacemos, pues como lograr que eso se transforme en un aporte para el sistema, que el sistema ya no lo vea como una deslealtad o como una mala conciencia, sino como un aporte, algo que agrega valor al sistema, ¿no? Entonces, parte como de exactamente. esa magia, de ese proceso de transformación, de ese cambio de mirada, es parte del trabajo que pues eh, hacemos, quienes constelamos, quienes trabajamos con la genealogía, entonces apoyar a la otra persona para mirar de manera diferente. Y que quiero resaltar también, porque es bien interesante esa experiencia cuando uno suelta las lealtades, ¿no? Como esa sensación de plenitud, sobre todo cuando la suelta y hay ese sentido de reconciliación verdadero, pleno con, pues, con ese antepasado que hemos estado vibrando. Ujú. Entonces hay toda esa sensación de libertad, de liviandad, de paz, de tranquilidad y de apertura a, a nuevas posibilidades. Yo creo que eso es otra cosa bien interesante y bien hermosa, porque mientras estamos involucrados en la lealtad, estamos mirando solo un aspecto de la vida, estamos enroscados en una situación y no podemos ver otras cosas. Mientras cuando estamos libres de esas fidelidades, de esas lealtades, empezamos a ver un mundo de posibilidades, un mundo nuevo, un mundo de oportunidades, un mundo donde las cosas pueden ser diferentes. Entonces eso es como una gran bendición que alcanzamos al poder lograr ese espacio de reconciliación, de disolución de ese mandato familiar, de esa lealtad familiar, porque pues nos permite ver un nuevo horizonte y tomar nuestra vida desde la forma en que nosotros queremos, desde donde nosotros queremos operar. Y todo esto, pues efectivamente, desde también esa conciencia de respeto y de valoración a lo que, a lo que hicieron y cómo lo hicieron nuestros antepasados. O sea, Sí, entendiendo que fue lo mejor que pudieron, con lo que tuvieron, con lo que les fue posible, con las circunstancias, muy bien lo decías tú, las circunstancias que le tocó vivir. Hay un libro por allí que le llama Uno y sus circunstancias, ¿no? Porque sí, definitivamente las circunstancias moldean nuestra conducta y a veces pues nos hacen hacer cosas que realmente pensábamos que nunca íbamos a hacer, pero bajo una circunstancia X, Y, Z, pues lo hacemos. Bueno, tomando en sí. cuenta que por ahí ya no hay mensaje, bueno, coméntanos tus mensajes finales, tus reflexiones sobre este live, tus recomendaciones. Bueno, aquí nos escriben buenas noches, gracias por este aprendizaje. Buenas noches, un saludo Gracias, cordial, Humberto y Patricia. Ah, ok, gracias. se activaron, se activaron. Sí, estaban en Sí. silencio escuchándonos. Bueno, en esto de haciendo el cierre cuando dices, ¿no? Poder mirar hacia la vida, ¿no? Cuando ponemos Ujú, en el campo el tema, y me gusta mucho trabajar con la constelación ciega, que la persona ujú, solo sepa cuál es su representante y después del conflicto que ya detecté por dónde poner las hipótesis en el campo y que la persona se ujú, deje llevar por el campo cuántico, ¿no? Cómo aparece que la mirada está en el conflicto, no en la vida. Entonces, eso habla que donde está nuestra mirada es donde estamos.
es donde permanecemos, lo que es la forma en que estamos actuando. Entonces, cuando la mirada está en el abandono, en la carencia, esto termina siendo la repetición de conductas. Y cuando la persona puede elaborar el conflicto que está detrás de eso, de lo que estaba mirando, puede después girar y todo ese sistema queda a la espalda como respaldo de esa vida que le dieron y puede mirar a la vida que comienza hacia adelante, ¿no? Es un movimiento liberador donde el Mm, adulto consciente puede girar hacia su propia vida y empezar a caminar su propio destino. Mientras estaba haciendo la repetición del destino de otro o resolviendo algo que quedó hacia atrás en desorden, y viviendo un conflicto, ¿no? Donde cargaba un dolor que no era propio, pero lo sentía como propio y lo cargaba mm. solemnemente como propio, ¿no? Y por eso digo, el camino para mirar cuál es la lealtad es ver la repetición, porque ahí eso está hablando. Sí, eso es un punto clave, ver esos espacios de repetición y abrirse pues a la conciencia de que se puede cambiar, de que se puede transformar. Herramientas como las constelaciones familiares dan esa posibilidad. Bueno, como Bueno, no, en lo que hay aquí es muchas gracias, nos dan las gracias por este live. También nosotros agradecemos a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros en este momento. Y bueno, hacer ver que este live queda grabado y lo van a poder ver en repetición. Van a poder disfrutar también de esa meditación que nos dio Patricia. Y asimismo todo el conocimiento y todas las recomendaciones que damos acá en este live sobre las lealtades familiares. Entonces, bueno, me despido, Patricia, muchísimas gracias por tu participación en este día y sé que vienes de hacer muchísimas cosas, agradecido por estar acompañándome en esta aventura de los lives y poder estar transmitiendo pues este conocimiento y esta mirada acerca de las relaciones familiares que son una herramienta realmente poderosa para hacer cambios y transformaciones en nuestra conciencia familiar. bueno, gracias a todos los que estuvieron en vivo, gracias por tu invitación de poder tener este ida y vuelta enriquecedor que nos permite compartir lo que hemos vivido, lo que acompañamos a otros a vivir y que quien le resuene se dé el permiso y la oportunidad de encontrar el camino de liberación, aquello que se repitan, que lo puedan eh, abrazar con respeto a eso que se repite y darse la posibilidad de transformarlo. Así que bueno, será para una próxima vez. Gracias a todos que nos han agradecido por lo que hemos compartido. Y será en el próximo tema que nos junte para desarrollarlo. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar y hasta la próxima.